Buenísimo. Esta es la segunda parte de la clase y va a ser la que es un poco más extensa, ¿ya? Porque acá nos vamos a meter a entender bien lo que es el concepto del intervalo de confianza y nos vamos a meter un poco más en la parte matemática, ¿ya? Pero no se asusten. Primero partamos con ejemplos de estimadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro que vamos a entender el intervalo de confianza, ¿cierto? A través de el cálculo, ¿cierto?, de la media poblacional, de la estimación de la media poblacional, ¿ya? Y de la proporción, ¿cierto?, de la proporción disculpen, del valor, ¿cierto?, de la proporción de una cierta variable para la población. Y un concepto que va a ser clave, como se podrán haber imaginado, al momento de hablar de intervalos de confianza, es la varianza, ¿ya? Entonces acá simplemente recordar que, ¿cierto? En el caso de una variable continua, le calculamos la medida de esta forma. En el caso de una variable dicotómica, calculamos su promedio de esta forma. Disculpen acá debería salir cero, eso está mal. Eso ahí es un cero, lo voy a corregir en la clase que le suba, ¿ya? Pero esa es un poco la idea. Y la varianza va a ser un concepto clave acá para poder calcular el error estándar y ya van a ver por qué esto es clave. Pero la idea es que ustedes entiendan que acá queremos estimar, ¿cierto?, la media poblacional o si es una variable dicotómica, ¿cierto?, de 0 y 1, de que cumple o no una condición, la proporción, ¿cierto?, o el porcentaje promedio, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, entonces, volvamos al concepto de intervalos de confianza. Yo ya se los había contado un poco, pero ahora volvamos a repasar, para que nos quede bien claro. El intervalo de confianza lo que hace es indicar un rango de valores a partir de datos muestrales, entre los cuales el parámetro poblacional está incluido con cierta probabilidad. Esa es la definición, ¿ya? Entonces, el rango de valores va a depender de las probabilidades de selección, de las unidades que componen la muestra, entre otras cosas, acá lo vamos a ver más abajo, pero del error estándar o de la varianza estimada, ¿cierto? Eh, y de los grados de libertad que tengamos, que también ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero va a depender de varias cosas. Entonces, básicamente depende un poco como de las mismas cosas que dependía, ¿se acuerdan cuando vimos como el cálculo, ¿cierto?, del error muestral bajo un diseño muestral de muestreo aleatorio simple? Ya, acá vamos a utilizar conceptos súper parecidos, ¿ya? Súper parecidos. De hecho, se van a dar cuenta que la fórmula es muy similar, ¿ya? Y sigamos entendiendo entonces qué es un intervalo de confianza. Bueno, su objetivo, ¿cierto?, lo que hace es explicar y encontrar un rango en el que el verdadero parámetro poblacional se puede encontrar y lo hace a partir de la estimación puntual, es decir, el promedio específico que se obtiene con la muestra. Pero no nos da una estimación puntual, sino una estimación de un rango. Entonces, lo que nos va a decir es, mira, en este rango está el verdadero parámetro poblacional. No sabemos en qué punto específico, pero sabemos que debería ser dentro de este rango con una cierta probabilidad. Entonces, lo que nos va a decir el intervalo de confianza es que si tenemos una variable continua y tenemos su promedio, que es la estimación puntual de un punto, en verdad el intervalo de confianza va a ser más o menos esa estimación de la media, más o menos un margen de error. Más o menos porque es ese margen de error proyectado hacia los valores positivos y ese margen de error proyectado hacia los valores negativos. Lo mismo va a ocurrir si nuestra variable es dicotómica y estamos viendo una proporción, el intervalo de confianza. Entonces lo que va a hacer es calcular este margen de error y ver, ok, cuánto se proyecta hacia valores más positivos que esa proporción o valores más negativos, ¿ya? Para calcularlo, vamos a necesitar la tabla de probabilidad de la normal estándar, la estimación del error estándar o de la varianza estimada y la media muestral. No sé cuál es la fórmula en la que se basa esto, ¿ya? Es esta de acá. Entonces, acuérdense, si se acuerdan, esta es, o sea, eh, es lo mismo que estábamos viendo, ¿cierto?, cuando calculábamos el error muestral, porque esto en realidad son, el intervalo de confianza viene de ahí, viene de ese mismo concepto de que al hacer una muestra estamos cometiendo un cierto error en la estimación, ¿cierto? Y vamos a definir una cierta probabilidad bajo la cual nosotros creemos que hay un error que definimos como aceptable.
el intervalo de confianza, nosotros acá no vamos a estar haciendo un cálculo del tamaño de la muestra y de si creemos que hay un error que es aceptable o no, sino más bien, dada la información que tenemos, dada la muestra que tenemos, vamos a calcular cuánto en verdad es el error, ¿ya? Y cuánto en verdad es ese intervalo de confianza. Esa es la idea. O sea, fíjense que esta muestra lo que hace es decir, mira, la probabilidad de que esto que está acá, entre estos corchetes grandes, ocurra, ¿ya? De lo que está entre estos corchetes de acá, ocurra, es igual a un 95%. ¿Ya? Y ese es un nivel de confianza que se utiliza. Ustedes en general, la convención es que pueden utilizar 90, 95, 99%. Nosotros lo vamos a ver con 95%. Dependiendo de lo que ustedes definan acá, porque esto lo pueden definir ustedes, el nivel de confianza, va a depender, ¿cierto?, este valor subíndice de la tabla Z, ¿ya? O de la tabla T, que es el valor que va a venir de la tabla normal estándar, ¿verdad? Entonces fíjense que si ustedes dicen, ok, esto de acá, que está dentro de estos corchetes, tiene que cumplirse con un 95% de probabilidad, entonces acá ustedes van a estar dejando fuera, en el lado izquierdo, al 2,5% de los valores más pequeños de la tabla de la normal estándar y el 2,5% de los valores más altos de la tabla normal estándar, ¿ya? Entonces fíjense que acá se conectan los conceptos, porque si están diciendo 95% de confianza, entonces ustedes lo que quieren es que esto que está acá, entre estas dos desigualdades, esté dentro de el 95% de los valores más céntricos de la masa de la normal estándar. ¿Ya? Eso, entonces, si acá ustedes ponen 99, acá tienen que dejar un 0,5% fuera y acá un 0,5% fuera. Si ponen 90%, acá iría 0,95 y acá 0,05. ¿Se entiende? Pero eso va a depender del nivel de confianza que ustedes estén dispuestos a aceptar. ¿Ya? Y fíjense que en la otra clase que veíamos cómo se utilizaba la tabla de la normal estándar, que si hasta acá están un poco perdidos o perdidas, les recomendaría volver a esa clase, que creo que fue una clase sincrónica, y entender de nuevo el concepto de estandarizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí lo que veíamos es que cuando una variable, ¿cierto? Distribuye como una normal y se comporta como una normal, a veces lo que hacemos, ¿cierto?, es estandarizarla. Y la estandarizamos, ¿cierto?, para poder compararla con esta famosa tabla de la normal estándar. Que la tabla de la normal estándar no es nada más que una variable, ¿cierto?, que se comporta como una normal, que tiene media cero y desviación estándar igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Bueno, esta variable que está acá, que es x barrita, que es la media muestral, nosotros le restamos el verdadero parámetro poblacional y la dividimos por esto de acá, que es el error estándar. Todo esto de acá es el error estándar y dentro del error estándar está la varianza, ¿verdad? Entonces acá empiezan a ver cómo la fórmula depende de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Nosotros estamos acá calculando para la variable media muestral, ¿ok? Ojo, porque nuestra variable acá es la media muestral. No, 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 no estamos calculando, ¿cierto? No estamos haciendo una normalización al restarle el promedio y dividir, ¿cierto?, el error estándar de la variable en cuestión, sino de la variable media muestral, ¿ok? Por eso se divide, ¿cierto?, por este error estándar, que acá te está dividido n, que es el tamaño, ¿cierto?, que es el tamaño, ¿cierto?, de la población. Entonces, eh, de eso depende, ¿ya? Esa es la variable que nosotros estamos haciendo. Entonces, fíjense que nosotros lo que hacemos es decir, mira, esta variable llamada media muestral, le vamos a restar la media y lo vamos a dividir por algo que se llama el error estándar, ¿verdad?, de la media muestral, con la idea de qué? De que estamos asumiendo que esa media muestral es una variable que se comporta como una normal y que si yo le resto su promedio va a quedar con media cero. Y si le divido el error estándar, ¿cierto?, va a quedar con desviación estándar igual a 1. Y por ende, esto de acá lo puedo comparar con la tabla de la distribución de la normal estándar. Y decir, ok, entonces, ¿cómo voy a considerar que esto ocurra con una probabilidad del 95%? Asumiendo que esto de acá, ¿cierto? Esta variable llamada media muestral distribuye como una normal y al estandarizarla, es decir, restarle su media, dividirla por el error estándar,
la voy a comparar con una normal estándar, ¿cierto? Que viene de esta tablita de nos va a dar el valor Z, ¿ya? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cómo funciona esto para transformar esto en un intervalo de confianza? Acá ya simplemente es pura matemática, ¿ok? Los valores, ¿cierto? Para la tabla normal estándar de este 0,025 y 0,975 son 1,96 y menos 1,96. Entonces acá fíjense que simplemente se hace sistema de ecuaciones, o sea, se pasa la media muestral restando para acá, sumando para el lado derecho, luego ese 1,96, ¿cierto? Eh, Se multiplica por este error estándar y básicamente nos deja esto de acá, en el que entonces nosotros sabemos que el verdadero parámetro poblacional, que ahora quedó solito, va a un 95% de confianza, va a estar entre este valor de acá y este valor de acá, ¿ya? Y esto se puede transformar en decir que, bueno, con un 95% de seguridad sabemos que el verdadero parámetro poblacional va a estar en el valor va a estar entre lo que es el valor de la media muestral más menos, o sea, proyectado hacia los valores más positivos o los valores más negativos respecto a esa media, de 1,96 por, ¿cierto?, este error estándar de la media muestral, ¿ya? Eso es. Veamos un ejemplo, ¿ya? Imagínense, acá se dice la desviación estándar es igual a 250.000, ¿ya? La cantidad de observaciones son 3.100. El valor crítico con un 5% de significancia es 1,96 y la media es 656.000. Entonces, para esa variable queremos calcular el intervalo de confianza, ¿verdad? Como tenemos la desviación estándar y no la varianza, y la fórmula que habíamos visto era con varianza, hay que elevar eso a 2, que nos da este valor de acá, y simplemente reemplazamos, ¿cierto? Y estimamos que la media, en realidad, para esta variable, que antes la estimación puntual nos daba 651.000, nos va a dar en realidad, el verdadero parámetro poblacional con un 95% de confianza o 5% de significancia, que es el complemento, son dos caras de la misma moneda, es equivalente decir 95% de confianza o 5% de significancia, nos va a decir entonces que está entre 659.800 pesos y 642.199 pesos. Entonces, un poco como para recapitular, esto de nuevo viene de la idea del teorema central del límite. Esta es una lámina que ya le he mostrado varias veces. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es asumir que cada uno de estos puntitos son medias estimadas con distintas muestras y que esa variable que estamos analizando, esa variable llamada media muestral, distribuye como una normal, ¿verdad? Y al momento en que a esta variable le restamos su media y le dimos el error estándar, la transformamos en algo comparable, ¿cierto? Con la normal estándar clásica y por ende podemos usar esa famosa tablita para estimar y comparar. Ok, entonces esta variable media muestral, ¿cierto? ¿Dónde está el rango de valores para cuál? En el 95% de los casos, ¿cierto? Sabemos que el parámetro poblacional va a estar, ¿ya? Y se utiliza este famoso teorema central del límite, ¿ya? También el que nosotros asumimos, ¿cierto? Que si tenemos una muestra aleatoria de un tamaño lo suficientemente grande, vamos a poder hacer este supuesto de que la, mm, la, mm, la media muestral distribuye como una normal, ¿ya? Y por último, mostrarles otra lámina que ya les había mostrado antes, pero para que ustedes simplemente entiendan que entonces lo que vamos a estar haciendo es al normalizar, ¿cierto? Esta variable y usar este concepto de que podemos comparar nuestra media muestral con una normal estándar, ¿ya? Es simplemente decir, bueno, entonces vamos a ver en la normal estándar, ¿cierto? Que es con la que vamos a comparar, cuál es el rango en el que se ubican el 95% de los valores más céntricos. Y eso luego lo vamos a transformar para volver a la, em, a la variable original y a los rangos en los que realmente se mueve. Entonces, por eso es que obtenemos en verdad, ¿cierto? El, el- el intervalo de confianza, ¿cierto? Lo que hace es como volver, ¿cierto? Al multiplicar este 1,96 por el error estándar y hacer un más menos respecto a la media muestral, es decir,
Ok, nos basamos en el concepto de que podemos utilizar una normal estándar como esta y luego, ¿cierto? La transformamos o hacemos como la desestandarización, por decirlo de forma muy coloquial y solamente para que lo comprendan, porque en realidad lo que se está haciendo es simplemente como proyectar cuál sería el rango en base a los valores en los que se mueve la variable, ¿cierto? Este intervalo de confianza, pero utilizando la idea de que la podemos comparar con una normal estándar, haciendo todo lo que dijimos. Entonces, un poco para terminar, ¿cierto? Para que veamos acá en esta fórmula el uso de la test-student o de la tabla, ¿cierto? De la normal estándar, que ojo que ya les voy a explicar cuándo vamos a utilizar la tabla de la test-student o de la Z. Pero las dos asumen, ¿cierto? Que las dos utilizan el teorema central del límite y básicamente las dos lo que hacen es comparar contra una normal estándar, ¿ya? Esta parte de acá de la fórmula es la que está asumiendo, ¿cierto? Que esta media muestral se compone como una normal. Este subíndice de acá se desprende del nivel de confianza. El nivel de confianza está acá y es cierto, es el nivel de confianza o la probabilidad con la que sabemos que el verdadero parámetro poblacional se ubicará dentro de ese rango, ¿ya? Acá el error estándar captura información proveniente de la muestra y lo que hace es estandarizar para poder comparar con la test-student o con la tabla Z. Y los grados de libertad se calculan a partir de la cantidad de observaciones que tenemos disponibles. Entonces, ¿qué significa esto? Que ojo que cuando tenemos y observamos la verdadera varianza poblacional, utilizamos la tabla Z y la distribución de la normal estándar, ¿cierto? Con la tabla Z. Cuando en cambio estamos estimando la varianza, y esa es la única diferencia en esta fórmula, es cuando la estamos estimando a partir de la muestra, ¿ya? Utilizamos la t-student. Y la t-student va a tener unos ciertos grados de libertad, y esos grados de libertad van a ser la cantidad de observaciones que tengamos menos uno, ¿ya? Entonces, ahora em, vamos a ver ejemplos de cómo calcular esto, ¿ya? Entonces, para seguir con el concepto de grados de libertad, acá básicamente está justamente la tabla de la t-student, que ya lo habíamos visto antes, ¿ya? Entonces, ustedes lo que van a ver en esas tablitas es que van a ver estas filas de grados de libertad. Y dependiendo, por ejemplo, si ustedes tienen una muestra de 100, entonces van a tener 99 grados de libertad, eso significa que se tienen que fijar entonces en, uy, perdón, esta fila de acá. Y esos son los valores que van a reemplazar acá y cuando calculen el intervalo de confianza y reemplacen este valor de acá, ¿cierto? Lo van a hacer buscándolo acá. Entonces, si es en el caso de un 95% de confianza, estarían utilizando este, que es el que deja un 0,25%, un 2,5% en el área de la cola superior. Y cierto, como es una distribución simétrica, para el lado de los valores más inferiores va a ser simplemente menos 1, o sea, menos 1,984. Fíjense que es levemente distinto a lo que teníamos antes, que era el 1,96, y eso depende de los grados de libertad. Pero si tenemos infinitos grados de libertad, que es cuando, ¿cierto? Tenemos la verdadera varianza poblacional y no estamos estimando la varianza a partir de la muestra, entonces ahí sí tenemos el valor del 1,96. Pero esa es la única diferencia. Entonces, si ustedes se enfrentan a un caso en el que están estimando, ¿cierto?, la varianza, que es lo que típicamente les va a ocurrir, y están estimando la varianza a partir de la información que tienen de su muestra, entonces van a tener que calcular cuántos grados de libertad tienen. En general, cuando uno tiene muestras lo suficientemente grandes, después de un cierto punto ya el valor, ¿cierto?, de los valores de la t-student se aproximan tanto a los del caso, ¿cierto?, de tener infinitos grados de libertad que van a poder hacer un supuesto de que hay infinitos grados de libertad y no va a ser tan complicado. Entonces, si ustedes se enfrentan, por ejemplo, a una prueba les damos una tabla que, pucha, llega hasta el valor 100 y ustedes tienen en realidad 1000 grados de libertad, váyanse nomás a asumir que tienen infinitos grados de libertad y no va a ser ningún problema. ¿Ya? Así que, para terminar,
ya, para terminar, lo único que me falta contarles es mostrar un ejemplo de cómo se hace esto con proporciones. Y en realidad lo único que cambia con proporciones es justamente la estimación de la varianza, ¿ya? ¿Se acuerdan que en realidad la varianza se estima de esta forma? Entonces es un cálculo levemente distinto. El cálculo, ¿cierto?, del valor promedio de esa proporción también es levemente distinto, pero ustedes lo que hacen entonces es, pero en la realidad la lógica es la misma, o sea, acá va el valor medio, ¿cierto?, de la proporción, y acá el error estándar simplemente se calcula con la fórmula de la varianza para una variable dicotómica y el resto se mantiene igual, ¿ya? Entonces acá, para terminar, les dejo un resumen de cómo se calculan los intervalos de confianza con varianza conocida, es decir, cuando ustedes no estiman la varianza, con varianza desconocida, que es cuando sí la estiman, y el intervalo de confianza cierto para las proporciones con varianza conocida, que es este de acá. En verdad acá podríamos agregar el de intervalo de confianza de proporción con varianza desconocida, y a esto de acá lo único que habría que cambiarlo es a la distribución, ¿cierto? T, que es lo mismo que les dije antes. Así que eso es la clase 8. Como les dije, acá lo importante es que ustedes entiendan la idea de qué es un intervalo de confianza, que es, como no tenemos, ¿cierto?, toda la información de toda la población, en realidad nosotros nunca estamos viendo una media, no estamos viendo un punto. Lo que es realmente correcto desde una perspectiva técnica es decir, que vamos a poder estimar un rango en el cual está el verdadero parámetro poblacional. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esto. Ver a través de los conceptos que hemos desarrollado, de la teoría más central del límite, de lo que es una normal estándar, de cómo funciona la tabla de la normal estándar, cómo podemos utilizar, ¿cierto?, la estimación de las medias, de las varianzas, cómo podemos utilizar todos esos conceptos que hemos visto, ya que vimos que eran los momentos de la distribución, etcétera, cómo los podemos utilizar para usar esta idea de, van a haber intervalos de confianza. Y esto nos va a servir después para el test de hipótesis porque nosotros lo que vamos a poder decir, por ejemplo, cuando querramos comparar las medias de salarios de hombres y mujeres, vamos a decir, mira, con la información que tenemos, no es que, no es que el promedio de los hombres sea este, sino que el promedio del salario de los hombres en realidad se ubica entre este rango. Y el de mujeres se ubica entre este rango. Y vamos a querer comparar esos dos rangos, ver si se traslapan o no, porque si se traslapan, entonces no vamos a poder decir que sean distintos desde significativamente desde una perspectiva estadística. Porque si se traslapan, entonces no podemos decir que esas medias, ¿cierto?, sean diferentes. Si no se traslapan, sí lo vamos a poder hacer. Y eso es lo que vamos a ver en la clase 9 y en la clase 10, que es test de hipótesis. Que vamos a poder empezar a ver cómo testear hipótesis de que los valores, ¿cierto?, que estimamos a partir de nuestra muestra sean distintos entre grupos o sean distintos a un cierto valor que me interese, ¿ya? Y ese es el valor de los intervalos de confianza. Que entendemos que como tenemos solamente una muestra, como tenemos información limitada, en realidad no observamos una estimación puntual, sino que estamos estimando un rango. Y eso nos va a servir de aquí en adelante para ver test de hipótesis y para ver regresiones. Así que esa es la clase de hoy. eh, y nuevamente les reitero, espero que les haya ido súper bien en su control y muchas gracias.